Seguimos avanzando. No sé si te acuerdas el capítulo 12 que lo vimos el anterior domingo, ¿verdad? En la que hubieron eventos importantísimos donde había la mujer, el dragón. Habíamos explicado de que aquella mujer era el pueblo de Israel, perseguida permanentemente por el dragón, no queriendo aquel dragón, aquel mal, aquel diablo, aquel Satanás, de que nazca el Salvador, ¿verdad? Entonces, sin embargo, Dios cubría a esa mujer, que es el pueblo de Israel, con alas de águila. La hacía ir a un lugar del desierto, ¿verdad? Y no hay nada nuevo debajo del sol, dice la palabra del Señor. Y fue lo que sucedió con Israel en Egipto, fue lo que sucedió con Israel, con Babilonia, y es lo que el Señor nos dice: va a ser una cosa similar, va a ser una cosa parecida. Y quiero advertirte, quiero enseñarte, quiero revelarte lo que viene después de aquella línea que hemos venido hablando, de que es el tiempo de gracia que vivimos. Y tenemos la gran bendición de que el Señor nos está revelando a través de su palabra lo que va a pasar después de esta línea, cuando empiecen las semanas 70 que habla Daniel en las profecías. Aquel tiempo de tribulación y de gran tribulación. Le llama gran tribulación a los últimos 3 años y medio, por la intensidad de la manifestación del mal contra la humanidad, y de la manifestación de Dios para derrotar definitivamente al pecado, a Satanás, al falso profeta, al anticristo. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que venimos aprendiendo todas estas revelaciones, y son eventos que el Señor nos está enseñando, pero que tenemos que tener claro qué es lo que está pasando. Habíamos visto, ¿verdad?, cuando se tocaban las trompetas, cuando se abrían los sellos, habían unos eventos que pasaban en la tierra, y todo eso está sucediendo en esos 7 años. Hay guerras, hay caos, hay hambre, hay especulación. Los ricos se están volviendo más ricos. Hay muerte de mucha gente. Habíamos hecho un cálculo inclusive de 8,000 millones de gentes, y en aquel momento habían ya como 3,000 millones, algo así, ¿verdad? Entonces, esa dinámica está sucediendo en el mundo, y el Señor nos va revelando qué está pasando con su pueblo de Israel. Habían 144,000, hay 144,000 personas que han sido selladas con el sello de Dios en la frente, ¿verdad?, que están evangelizando al mundo. Es ahí donde en ese tiempo se va a poder confirmar de que no va a haber un solo lugar en el mundo que no se haya hablado de la palabra de Dios. Esos 144,000 enviados, sellados, no podían morir. El mal, Satanás, no podía tocarlos. El pecado no estaba en ellos. Entonces esos 144,000 estaban blindados de lo que sucedía en el mundo, y solo llevaban la palabra del Señor, ¿verdad? También el Señor levanta a 2 profetas, ¿verdad?, que no sabemos a ciencia cierta quiénes son. Inclusive se puede llegar a tener en cuenta de que son pueblos que hablan del Señor. Pueden ser 2 personas que hablan del Señor, y como que esos 2 profetas que levanta Dios tienen el poder de hacer grandes milagros, ¿verdad?, de convertir el agua en sangre, de hacer caer fuego del cielo, manifestaciones muy similares a las que tuvieron Moisés y tuvo Elías en aquellas épocas. Entonces todo eso está sucediendo, mis hermanos. La dinámica del mundo es esa, y el Señor nos está revelando áreas en las cuales tenemos que ir añadiendo a ese tramo de historia que todavía es en el futuro. Y este capítulo 13 que vamos a ver, mis hermanos,
para concluir, el capítulo 12 termina cuando a Satanás y a todos sus demonios son expulsados de su acceso al cielo y les dicen ya no más. Miguel les da palo a Satanás y a todo su ejército, ¿verdad? Los expulsan a la tierra y habíamos quedado en que Satanás, el dragón rojo, aquel dragón, ¿cierto? Que es una simbología, ¿no? de Satanás mismo, de aquel acusador que tenía 7 cabezas, que tenía 10 cuernos. Se cree que las 7 cabezas representan a 7 gobiernos muy poderosos y los 10 cuernos, y es una plenitud de gobierno porque es el número 7, y los 10 cuernos, los cuernos siempre han representado el poder. Entonces también con 10 cuernos está representando todo el poder y tenía coronas, ¿verdad? Sobre los cuernos y sobre su cabeza una corona más allá está. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, 7 coronas. Entonces es un gran detalle, queridos hermanos, de lo que Juan está escribiendo y nos va mostrando, ¿verdad? Nos va mostrando con cierta simbología. Entonces, mis hermanos, el capítulo 13 que vamos a ver hoy es apasionante también porque es un área que Dios quiere revelarnos en toda esa dinámica que está sucediendo en el mundo. Creemos firmemente por eventos bíblicos de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia, en estos momentos que el Señor nos está revelando, ya no está en la tierra. La novia está en los cielos y está gozándose de la presencia de Dios en el trono, y estamos esperando la celebración de las bodas del Cordero, que más allá la menciona en toda esta dinámica, ¿me entienden? Es decir, están pasando cosas maravillosas allá en el cielo y están pasando cosas importantes, intensas aquí en la tierra. Entonces, mis hermanos, Apocalipsis capítulo 13, verso 1 dice así: después vi a una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, lo mismo que el dragón, ¿verdad? Y una corona en cada cuerno. El dragón tenía una corona en cada cabeza. Este tiene una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza, en las 7 cabezas, había nombres que blasfemaban a Dios. Mis hermanos, el capítulo 13 revela una copia grotesca del mal de Satanás de la Santísima Trinidad. Les estoy dando la explicación global de este capítulo y lo vamos a ir discerniendo. Satanás copia todo el plan de Dios, pero para el mal, para engañar, para mentir. Entonces este capítulo 13 tenemos que abrir nuestro entendimiento a que estamos siendo revelados. Dios nos está revelando lo que va a pasar en aquella intensidad de la gran tribulación, en la que Satanás comienza a mostrar al mundo una Trinidad similar a la que Dios forma con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Satanás copia grotescamente eso para reinar en la tierra. Entonces, volvemos. Después vi a una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cabezas significan poderes gubernamentales. 10 cuernos significan poderes económicos. Entonces, es posible que esta bestia que sube del mar, ¿verdad?, lo representan como con varias cabezas y varios cuernos, pero es una persona que está apoyada por gobiernos muy poderosos de ese momento, ¿verdad? Y con mucho poder económico. Entonces, mis hermanos, y está como que las coronas en los cuernos, quiere decir que además
aquellos poderes económicos están como premiados, están como resaltados. Es decir, el poder económico es el que va a prevalecer en toda esa época. ¿Y cuál es la visión de Dios? No es el poder económico que prevalezca en el reino de Dios, es el poder del Espíritu, el poder del amor, ¿no es verdad? Entonces vamos a ir haciendo una analogía de qué es lo que Dios plantea en su plan y qué es lo que copia Satanás. Este capítulo es maravilloso, mis hermanos. Entonces, y dice que en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Como las cabezas son gobiernos, son entidades políticas, estas entidades políticas se nombraban con nombres blasfemos, es decir, hablaban mal de Dios. Decían, por ejemplo, que el ser ateo es lo mejor y Dios no sirve para nada. Es decir, todo era en contra de Dios, o se llamaban hijos de Dios de manera burlesca por la situación del mundo, pero era una blasfemia al Señor. Entonces eran gobiernos políticos que blasfemaban contra Dios al aplicar sus políticas. Y es lo que más o menos ya estamos viendo madurar, ¿verdad? En la que blasfeman contra Dios porque debemos aceptar de que el aborto sea implantado en todos los gobiernos, ¿no es cierto? Los gobiernos dicen, ¿qué te pasa? ¿Estás creyendo en Dios? No, el aborto es el derecho de una mujer de decidir por su propio cuerpo. Dios no tiene nada que ver en esto. O sea, blasfeman contra Dios. Entonces, eso es lo que pasa en este momento. Eso es lo que Juan nos quiere decir. Va a aparecer un hombre apoyado por mucho poder político, con mucho poder, más poder económico, y todo esto está yendo en contra de Dios. Verso 2. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón, ¿verdad? Esta es otra bestia. Esta bestia que sale del mar se cree que es el anticristo. Es decir, el dragón es Satanás, que es la analogía de Jehová, de Dios Padre. Esta bestia que surge del mar es el anticristo, que es la analogía de Jesucristo. Ya va formando el mal aquí en la tierra, aquella trinidad grotesca que quiere implantar. El dragón como Dios, aquella bestia que surge del mar como el anticristo, que es la analogía de Cristo, lo contrario de Cristo, ¿verdad? Para aplicarlo en la tierra. Entonces, esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia, el dragón le da a la bestia, al anticristo, su propio poder y trono y gran autoridad. ¿Qué hizo Dios con Jesucristo? Cuando subió a los cielos, le dio su poder, inclusive estando en la tierra, fue Dios, ¿verdad? Le dio todo su poder, le dio su trono, le dio gran autoridad a Jesucristo. Satanás hace lo mismo con el anticristo. Está copiando absolutamente todo. ¿Por qué Juan lo caracteriza, lo simboliza como un leopardo, como un oso, como un león en algunas partes de su cuerpo? Esto congrúe totalmente con las profecías de Daniel, en las que Daniel ve surgir también del mar a 4 bestias, una como leopardo, otra como oso y otra como león con alas de águila. Entonces, mis hermanos, Daniel ya profetizó esto y Juan lo está viendo acá como a una persona con esas habilidades que representan, que simbolizan aquellas bestias, aquellos animales salvajes. Por ejemplo, el leopardo es un animal que es de bastante eficiente en su plan de cazar sus presas, porque es un animal que embosca a sus presas, las engaña, se oculta muy hábilmente en los altos de los árboles y espera que las gacelas pasen muy cerca, o está escondido debajo de un desnivel del suelo para esperar que sus presas pasen cerca y las embosca. Entonces, el espíritu de este anticristo es emboscador, es muy hábil. El leopardo es un animal, si algún rato ven algo de este animal ahí en esos programas de Nat Geo
o cualquiera de esos, van a saber lo que es tan hábil este animal para cazar sus presas, para embaucar. Entonces este anticristo tiene esas habilidades. Luego dice que sus patas son de oso. Queridos, el oso es el animal que si se enfrenta con alguien, no hay nada que resista a un zarpazo de oso. Es decir, son sus armas de él, no son sus colmillos como lo es el león, digamos. Son sus garras. Entonces donde el oso ataque con sus patas, va a quedar sujeto a su autoridad. Entonces aquel personaje que está saliendo del mar con figura de leopardo, pero es una simbología, patas de oso, es un ser muy poderoso que está apoyado por gobiernos políticos y por un poder económico muy grande, queridos hermanos. Entonces dice además que sus mandíbulas son como de león. Se considera que las mandíbulas del león son tan poderosas que rompen huesos de sus presas, ¿verdad? Entonces, y además es como ávido de comer carne. Cuando hay una cacería de presas en el grupo de leones, el león come primero, el macho león come primero y destroza toda esa presa con todo aquel poder que tienen sus mandíbulas, ¿no es verdad? Entonces, mis hermanos, está aquí Juan simbolizando a una persona muy poderosa, muy sanguinaria, muy astuta, con mucho poder económico y que es embaucadora. Es decir, hay un anticristo que sale del mar. ¿Y por qué del mar? Porque vamos a ver que la otra bestia sale de la tierra. Porque es una analogía. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó Jesucristo su ministerio? Saliendo de las aguas, ¿verdad? Porque fue bautizado. Esta bestia sale de las aguas también, como que aquí empieza el ministerio del anticristo. Es una analogía impresionante que Dios nos está revelando para los tiempos futuros, mis hermanos. Entonces, verso 3, escuchen esto, hermanos. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. ¿Qué pasó en este versículo? Queridos, aquella persona muere y resucita. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo? Y Jesucristo lo hizo por un plan misericordioso para que tú y yo seamos salvos. Pero aquí Satanás está mostrando al mundo que queda que aquí hay un nuevo Cristo, que es el anticristo, que fue herido de muerte y luego sana, luego resucita. Y la gente se maravilla, mis hermanos. Miren esa analogía tan perfecta con lo que Dios tiene en su plan divino para cada uno de nosotros. Pero aquí Satanás está engañando a la humanidad, copiando todo lo que Dios hizo para salvación nuestra, y él está copiando para condenación del mundo. Entonces, mis hermanos, aquella bestia muere y resucita. La herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Verso 4: adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia de Cristo? ¿A quién adoramos? Adoramos a Dios Padre, ¿verdad? Adoramos a Dios Padre por haberle dado ese poder a su Hijo, ese amor a su Hijo. Tanto amor tuvo el Señor que envió a su Hijo, dice, para que muera por ti y por mí, tengamos vida eterna, ¿verdad? Lo mismo está haciendo el dragón con el anticristo, pero le da un poder no de amor, no de misericordia, le da un poder político, le da un poder económico para comenzar a sujetar, a humillar, a esclavizar a toda la humanidad que había. Mientras que el evangelio de Cristo es un evangelio de libertad para vivir eternamente con Él. Entonces, vamos viendo. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia, al anticristo. Y también adoraron a la bestia. También adoraron a la bestia, al anticristo. ¿Quién es tan grande como la bestia? Exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? ¿Se dan cuenta?
Jesucristo también, después de resucitar, fue el Salvador, mis hermanos. Fue el primogénito de la resurrección. Entonces, por eso nosotros adoramos a Jesucristo, nos postramos, lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Pero aquí el dragón, Satanás, está engañando a la humanidad con un falso Cristo. Con un falso Cristo. Verso 5. A la bestia se le permitió. Esto es importante. Todo esto es un plan de Dios. Todo esto es algo que Dios lo tiene bajo control. Se le permitió a la bestia. ¿Quién le permitió? Dios. Dios le permite todas estas cosas al mal porque está dentro de su plan para que Él venga y derrote con toda justicia a este plan maléfico del dragón, de Satanás. Dios permite. Dice, a la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad. ¿Quién le dio autoridad? Dios le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Durante 42 meses son 3 años y medio. Y ya habíamos visto, ¿verdad?, aquellos pantallazos en los otros capítulos que ya hemos estudiado, en que iba a surgir alguien que iba a prometer paz al pueblo de Israel por 3 años y medio. Pero después de los primeros 3 años y medio se iba a descubrir quién verdaderamente es, ¿cierto? Y ahí iba a romper la paz e iba a ir contra el pueblo de Israel, iba a ir contra la humanidad y el anticristo iba a reinar en el mundo. Es justamente esta bestia, este anticristo, el que surge de las aguas, el que sale como si fuera bautizado igual que Jesucristo para empezar su ministerio maligno por 3 años y medio. ¿Ustedes saben cuánto tiempo fue el ministerio de Jesucristo? Exactamente. Creemos que 3 años, ¿verdad? Fue 3 años y medio. Fue 3 años y medio, pero hablamos de 3 años. Porque anoche me ponía a hacer los cálculos y decía, ¿cuándo más o menos creemos que nació Jesucristo? ¿Cuándo creemos? Digamos que Jesucristo nació entre septiembre y octubre. ¿Y cuándo murió? Murió en la Pascua, ¿verdad? ¿Y en qué áreas, en qué meses más o menos es la Pascua? Marzo o abril, ¿no ve? A veces es un poquito antes porque empieza en febrero la cuestión de las lunas, ¿no es cierto? Y en marzo o abril. Entonces, hermanos, nació, pongamos octubre. Tuvo 3 años. Del año 1, del año 2 y del año 3. Pero él muere en marzo o en abril. Entonces, de octubre a abril, ¿cuántos meses hay? Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. 3 años y medio. ¿Se dan cuenta? El anticristo está copiando lo mismo. Dios le va a permitir predicar esto maligno por 3 años y medio. Todo es similar, pero del mal. Se le permitió decir grandes blasfemias. Va contra Dios. Jesucristo pregona el amor, predica la salvación, predica la buena noticia. Este anticristo predica el antievangelio, predica blasfemias contra Dios. Hay un poder económico, hay un poder político que le sustentan y dicen: Dios no existe. Nosotros somos lo que somos por nuestro poder económico. El poder económico prevalece ante cualquier cosa. El poder político prevalece ante cualquier cosa. No prevalece el amor, no prevalece el evangelio. Prevalecemos nosotros que tenemos el poder. ¿Se dan cuenta los evangelios distintos que se están predicando en ese momento? Estamos en la gran tribulación, mis hermanos. Ahí están los 144,000 todavía predicando. Están los 2 profetas que Dios levanta también predicando el evangelio. Es decir, todo eso está sucediendo y hay un anticristo que se levanta con estos poderes. Dice el verso 6: y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo.
en esa vociferación de este anticristo, hablaba inclusive de nosotros como iglesia que habíamos subido a los cielos, hablaba en contra del trono de Dios, seguramente blasfemaba. Imagínate las blasfemias, mi hermano, mi hermana, contra Dios. No tenía ningún tipo de restricciones para hablar contra Dios. Su evangelio era de destrucción, su evangelio era de odio, su evangelio era totalmente malicioso, maligno, contrario al evangelio de Jesucristo. Pero por eso es una copia grotesca de Satanás de lo que es la Trinidad y el plan divino de Dios para salvación tuya y mía. Entonces, mis hermanos, dice el verso 7, además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios. ¿Quién le permite? Dios, mis hermanos. Por eso está el pueblo santo también en esas épocas metido ahí. Aquellos que no tomaron en cuenta aquella línea del tiempo de gracia de Dios. Por eso el Señor nos advierte y nos dice: no llegues a pasar esta línea. Arrepiéntete antes. Pide perdón por tus pecados, aléjate de él y conoce mi rostro, porque yo voy a perdonar tus pecados. Pero hay gente que no, que se mantiene decidiendo mal, son hijos rebeldes, ya lo habíamos visto. Entonces por eso Dios le permite a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo. Es ahí la persecución, está confirmando aquella persecución que nosotros ya habíamos hablado anteriormente, y que los mártires son de esta época en la que por ser cristianos los van a perseguir a todos. En el capítulo 12 que vimos el anterior domingo, el pueblo Satanás es expulsado del cielo y dice Satanás lleno de ira: ahora me las van a pagar todos los que creen en la palabra del Señor, ¿verdad? En el remanente en los hijos del pueblo de Dios, en el remanente judío, en los cristianos. Ellos van a saber quién soy yo, dice Satanás con tanta ira. Y aquí el anticristo comienza a aplicar aquel plan maléfico de Satanás, del dragón. Va contra el pueblo, declara la guerra. Y es en esta época, al final de este tiempo de gran tribulación, donde, como dice la palabra, se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo y conquistarlo. Es decir, mató a toda la gente cristiana que podían. Y entre esos muertos están aquellos 2 profetas que son levantados. Aquellas personas que Dios levanta, ¿verdad? Porque habíamos visto en capítulos anteriores de que aquellos profetas son muertos, ¿verdad? Y son ni siquiera enterrados, son dejados públicamente para mostrar al mundo que Dios no existe, que el poder de Dios no prevalece más sobre la tierra. Y por eso el anticristo es adorado, es alabado, porque es como si tuviera todo el poder. Dios no está. Y convence al mundo con blasfemias, con todo este poder mostrado de que no existe Dios. Pero es un plan de Dios todo esto, ¿verdad? Entonces mueren aquí los 2 profetas, y a los 3 días y medio resucitan, ¿verdad? Ya vimos eso. Entonces conquista, es decir, vence a los cristianos. Aquellos 144,000 no pueden ser tocados, pero aquellos convertidos por los 144,000, que pueden ser judíos, que pueden ser gentiles, que ya son mesiánicos, son conquistados por el anticristo y son degollados. Y por eso vimos en el anterior capítulo de que ellos no se agarran de la vida, pueden morir sin problema porque no tienen miedo a la muerte. El evangelio de amor y la promesa de vida eterna están en sus corazones. ¿No es verdad? Todo está, ¿verdad?, encajado. Entonces, mis hermanos, se le dio autoridad, es la segunda parte del verso 7, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. El evangelio también llega a toda tribu, a toda lengua y a toda nación, ¿verdad? Y todos ellos, dice, un día se postrarán ante nuestro Señor Jesucristo. Aquí el anticristo está buscando y logra que toda nación, que toda tribu, toda lengua, todo pueblo
es gobernado por el anticristo. Poder político, poder económico. No hay un poder de amor. No hay el espíritu de poder de Dios. No hay el espíritu de amor. No hay el espíritu de dominio propio. Es el poder del dragón que le dio al anticristo. Amén. Verso 8. Y adoraron a la bestia. Adoran al anticristo. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo. ¿Tú perteneces a este mundo? La palabra del Señor nos dice que nosotros no pertenecemos a este mundo. Estamos de paso, somos peregrinos, pero sí hay gente que pertenece a este mundo. Entonces dice la palabra, y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo. ¿Se dan cuenta? El libro que le pertenece al Cordero que fue sacrificado. En aquel libro, queridos, la gente que está gobernando, la gente que tiene este poder político, la gente que está involucrada en este poder económico, en toda esa maraña creada por Satanás, son gente que no está escrita su nombre en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Es grave, ¿verdad? Es grave, mis hermanos. Y la tendencia política, mis hermanos, ¿cuál es la tendencia política del mundo en este momento? La tendencia política es elegir gobiernos, si se dan cuenta, elegir gobiernos que no creen en Dios, que realmente no apoyan la lectura bíblica, que no apoyan el evangelio, que no apoyan los mandamientos de Dios de no matar. Y sin embargo, los gobiernos que rigen a la mayoría de los países que están teniendo elecciones para elegir presidente, se están eligiendo presidentes que no están en la línea de Dios. Por eso este anticristo se está preparando para que salga de las aguas y gobierne con todo ese poder político y con todo ese poder económico. Todo está, la dinámica del mundo nos está mostrando que está congruendo en ese punto. Entonces, queridos, verso 9, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar y entender. Verso 10, todo el que está destinado a la cárcel. Esto es duro, mis hermanos, porque esta es una cita bíblica que va. Mi hermano, ya te voy diciendo, no te conformes con lo que estamos viendo aquí los domingos. Investiga, escudriña la palabra del Señor, porque cada uno de estos versos que estamos leyendo tiene un sustento bíblico impresionante con el Antiguo Testamento, en las profecías que Daniel ya las escribió, que Jeremías, por ejemplo, este verso 10 es una repetición de un versículo que Jeremías ya lo habló. Y entonces dice aquí, todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios que está en ese momento de la gran tribulación tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Oye, ¿se dan cuenta lo duro que va a ser para el pueblo de Dios soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel a Jesucristo? Es duro, mis hermanos. Por esto esta gente es llamada mártir. Por eso en aquellos capítulos anteriores ya vimos que el alma de los mártires está debajo del trono y le dicen a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo no vas a vengar nuestra muerte? Si nos han ultrajado, nos han hecho tanta barbaridad, nos han degollado, nos han matado de la peor manera. Vénganos en la clase de muerte que hemos tenido. Y Dios dice: un momento, ¿verdad? Aún no tengo el número completo de mártires, pero los voy a vengar. No nos olvidemos que el tercer ay está pendiente, ¿verdad? Después de la séptima trompeta. Y el tercer ay son las 7 copas de ira
que todavía Dios nos está revelando cuál es la situación para que luego vengan las 7 copas de ira de Dios y derrote al mal. Mis hermanos, es muy duro. El pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Parecen palabras sencillas, mi hermano, pero imagínate que tú estás en una situación de esa en la que todo el gobierno, toda la policía, todo el ejército te está buscando en todo lugar, que por ser cristiana, hermanita, por ser cristiano, hermano, te tiene que matar y tú tienes que escapar, tú tienes que ocultarte. Pero acá dice: no respondas con violencia, soporta con paciencia y permanece fiel. Durísimo, mis hermanos. Verso 11. El anticristo está gobernando. El anticristo está con todo el poder político, todo el poder económico, gobernando el mundo. El pueblo de Israel ha sido llevado al desierto, ¿verdad? El dragón quiso atacarla con agua, dice, ¿no es verdad? O sea, quiso agredirla, pero Dios la está protegiendo. Hay el remanente judío que no ha logrado llegar a Israel, porque el pueblo de Israel tiene que reunirse en el país de Israel, pero hay un remanente que no ha logrado. Y están los gentiles que se están convirtiendo al cristianismo. Todos ellos, hermanos, están siendo perseguidos, cazados y matados por el gobierno del anticristo. Verso 11. Luego vi otra bestia, dice Juan. Esta salía de la tierra. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Es decir, mis hermanos, aquí esta bestia sale de lo profundo de la tierra, del abismo. De ahí sale esta bestia. Y esta bestia es el falso profeta o el Espíritu Santo para nosotros. Se forma la Trinidad satánica: el dragón, el anticristo y el falso profeta. El pueblo del Antiguo Testamento, mis hermanos, era guiado por los profetas, ¿no es verdad? Los profetas eran los representantes de Dios, con los cuales ellos recibían el mensaje de Dios y ellos direccionaban a los gobernantes o al pueblo de Israel, ¿cierto? Era como que el Espíritu de Dios ministraba a estos profetas para ser guiados. Cuando vino Jesucristo, Jesucristo dijo: yo tengo que ir a preparar morada para ustedes, pero les voy a dejar un consolador. ¿De dónde venía el consolador? Del cielo, ¿verdad? El consolador venía del Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, pero este sale de la tierra, justo del sentido contrario, ¿no es verdad? Y vamos a ver qué poder tenía este falso profeta. Y para nosotros, llamémoslo así, después de Cristo, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Además de las palabras proféticas que el Señor pone en nuestro corazón, pone en nuestras bocas, a pesar de las profecías que el Señor puede seguir derramando sobre nuestras vidas, el Espíritu Santo es quien guía nuestras vidas, ¿o no? Dicen Romanos, ¿verdad? Quien obedece al Espíritu Santo es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Y qué quiere decir obedecer al Espíritu Santo? Seguir su guía. Y este falso profeta es aquel Espíritu Santo maligno. Bueno, no es santo, ¿no? Espíritu maligno sería. Entonces, Satanás ha formado su Trinidad. Y vamos a ver. Parece como cordero, dice. Parece bueno, pero habla como dragón. Es decir, de su boca no salen cosas buenas, pero parece cordero. ¿Se dan cuenta? Verso 12. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia. ¿Acaso el Espíritu Santo no tiene como el poder de Jesucristo? Porque el Espíritu Santo fue enviado para testificar todo lo que hizo Jesucristo acá, ¿no es verdad? Es decir, les enviaré a otro consolador que es igual que mí, dice Jesucristo, ¿no es verdad? Y aquí escuchen lo que crea aquí Satanás. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran al anticristo.
¿qué te pide el Espíritu Santo? ¿Qué te pide el Espíritu Santo en tu corazón? Alaba a Jesucristo. Adora al Señor. Prepárate para tu novio. Prepárate para tu esposo. Este dice, prepárate para el anticristo. Pregona todo para el anticristo. Realmente habría que comentarle una acusación de plagio más a Satanás, ¿verdad? Aparte de todo lo que hace mal. Entonces, mis hermanos, exigía toda la autoridad, ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía. El Espíritu Santo te obliga, mi hermano. El Espíritu Santo es un espíritu de amor, que no es por fuerza, dice, ¿no es cierto? No es por fuerza ni por obligación, sino por mi espíritu. Y el Espíritu Santo nos dice, José Luis, te estás equivocando, es por aquí. Es este el camino. Pero me exige, me obliga. No, porque es un espíritu de amor. Respeta mi libre albedrío y me dice, te sugiero que elijas donde está Dios Padre. Ese es el camino de bendición. Pero este falso profeta te obliga, te exige que adores al anticristo. Y escuchen lo que viene después. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal, el que había resucitado. Entonces obligaba a que a que esa gente de ese tiempo adore al resucitado, ¿verdad? Entonces, verso 13, hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Queridos, ¿se acuerdan de Elías cuando estaba ahí con los 400 sacerdotes de Baal? ¿Cuál fue el poder de Elías en el espíritu del Señor? Muestra a estos tipos que tú eres el Dios verdadero, y esta ofrenda, este altar que he preparada, consúmela con fuego. Y ahí Dios quema todo eso, ¿no es verdad? Este tenía un poder similar, por eso es un falso profeta, porque hace creer al mundo de que tiene todo el poder, pero direccionado al mal. ¿Se dan cuenta? Entonces, hacía milagros asombrosos. ¿Se acuerdan que también en Mateo habla? Por favor, estudien esto. Estudien, no podemos ver todos los versículos, tardaríamos demasiado, pero yo te animo, mi hermano, vuelve a casa y tienes una semana para leer todo esto y para leer las referencias bíblicas, lo cual sustentan todo esto, en la que dice que vamos a ser engañados. Aún los que creen en el Señor van a ser engañados por los milagros del mal. Y es esto lo que está sucediendo en el mundo. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Verso 14, con los milagros que se le permitió hacer. ¿Quién le permite? Dios, mis hermanos. No crean que es el dragón que le permite. Él le dio su poder. Es verdad, pero todo está en el plan de Dios. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia. ¿Qué viene a hacer el Espíritu Santo con nosotros? ¿Qué es lo que nosotros, cuando ejercemos aquella fe y aquel poder del Espíritu Santo en nosotros, qué hacemos? En el nombre de Jesucristo queda sano, ¿verdad? Este está haciendo lo mismo. En el nombre del anticristo hacía milagros, tenía grandes poderes, engañó a todos los que pertenecen a este mundo, mis hermanos. Engañó a todos, dice la palabra. Les ordenó, nunca les sugirió, les pidió, les ordenó, les exige, les ordena que hicieran una gran estatua de la primera bestia, del anticristo. Suena a Nabucodonosor, ¿verdad? La que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Aquel que resucitó. Hagamos una estatua. Hagamos una estatua. Adoremos a un ídolo
¿Qué hizo Daniel en el reino de Nabucodonosor cuando salió aquella ley que dijo todos del reino se van a postrar ante la imagen del rey Nabucodonosor? Daniel abrió las ventanas, queridos, y se arrodillaba en dirección de Jerusalén y oraba 3 veces al día a Dios Jehová. Y aquí viene el falso profeta y dice: todos se tienen que arrodillar ante esta estatua que es del anticristo, aquel que tiene todo el poder político, aquel que tiene todo el poder económico, aquel que está gobernando el mundo. Aquí está su estatua y nos postramos ante él. Ordenaba que suceda eso. Luego dice el verso 15: se le permitió dar vida a esta estatua. ¿Qué les parece esos milagros asombrosos que había? Se le permitió dar vida a esta estatua para que pudiera hablar. Aquella estatua, queridos, del anticristo hablaba. Pero Dios está permitiendo todo eso. Dios está permitiendo. ¿Y qué iba a hablar esa estatua? Entonces la estatua de la bestia ordenó. ¿Se dan cuenta que todo es orden, que todo es exigido? Contrario a lo que es el evangelio de amor. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Lo mismo que pasó antes. Si no me adora, si alguien no se inclina ante mí, debe morir. Y eso habló la estatua. 16. Además, exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí viene la marca. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia, o bien el número que representa su nombre. Queridos hermanos, el Espíritu Santo marca tu corazón, hermana. El Espíritu Santo marca tu corazón con una marca que es la garantía de que tienes vida eterna. Pero no es una marca visible, es una marca espiritual. Algún rato hablamos de los tatuajes, ¿verdad? Por eso los tatuajes son decisiones que a veces nos llevan a imitar al mundo. El Señor nos cuida y nos dice: prefiero que no te hagas tatuajes. Prefiero que solo tengas la marca de mi Espíritu Santo que ha puesto en tu corazón, que es una marca que yo la conozco. Pero seguramente el mal también vio el sello de los 144,000 porque tenían el nombre de Dios en la frente, ¿verdad? Estaban sellados. Y Satanás tiene que copiar. Entonces, esta estatua de la bestia, del anticristo, ordena que todos estén sellados con el nombre de la bestia o el número que representa el nombre de la bestia. Mano derecha o frente. Definitivamente es algo físico que va a pasar, ¿verdad? En cambio, la marca de Dios es espiritual. Mis hermanos, sin excepción, ricos, pobres, bajitos, altos, gorditos, flaquitos, todos. Si quería comprar y vender, si quería entrar a aquella imposición de gobierno en la que el poder político y económico prevalece, tú tienes que estar sellado. Tienes que adorar a la bestia. Por eso es que hay tantos mártires, mis hermanos, porque seguro en aquella época los convertidos van a ser otros Daniel, y aquellos Daniel no van a postrarse y los van a matar. Los van a matar, ¿verdad? Quizás serán echados al foso de los leones. No importa que los echen, ¿verdad? Van a salir ilesos porque tienen vida eterna. ¿Correcto? Entonces, nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o bien el número que representa su nombre. Aquí dice el verso 18, se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento,
que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. ¿Por qué dice aquí que tenga sabiduría? El nombre del anticristo aún no lo conocemos, porque no ha surgido todavía de las aguas el anticristo. Quisiéramos todos los que estamos reunidos aquí no ver aquellos eventos, o si no verlos del cielo, no así, wow, mira lo que pasa allá abajo. Ya quisiéramos estar allá. Pero el punto es de que antes de que surja del mar el anticristo, nadie sabe su nombre. Pero el Señor ya nos está revelando, y está revelando al mundo, porque esta palabra está disponible para el mundo. Y está diciendo, aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Queridos, se tiene la certeza que el nombre que va a tener aquel anticristo, aquella bestia, toda letra tiene un valor, tiene un número. Cuando sumen los números de su nombre, va a dar 666. A este momento no sabemos su nombre. ¿Cuántas combinaciones hay para que algunas letras den 666? Muchas. Pero no tenemos certeza del verdadero nombre que va a tener el anticristo en aquel momento. Pero aquella gente que estará en ese momento debe tener sabiduría. Oye, este que tiene todo el poder político, el poder económico, que ha pedido que le hagan la estatua, que exige que nos adoremos, que nos están sellando, a ver qué se llama. Sumaré sus letras y le va a dar 666. Quizá en el código numérico hebreo estimamos que es una primera posibilidad. Quizá en el código griego. Ayer en un estudio leía de que en el código griego, me parece, Jesús, que se escribe Jesús, da 888. Ese nombre. Y ese nombre, ese número 888, el 8, ¿qué quiere decir? El reinicio, el nuevo comienzo, el nuevo pacto. Y Jesús es el nuevo pacto. Como ya tenemos el nombre de Jesús, podemos interpretar aquel número. Como no tenemos aún el nombre del anticristo, aún no sabemos qué nombres van a sumar 666. Pero aquella gente con esta revelación lo tendrá. Por eso es que en estas épocas, mis hermanos, ya no puedes tener la Biblia en tus manos, porque te ven con la Biblia y te matan. Por eso recomienda la palabra, que la palabra del Señor esté en tu corazón. Ya no la mantengas aquí, ¿verdad? Mi hermano, yo quiero que cierres tus ojos. El Señor está siendo misericordioso al permitirnos aprender su palabra, a revelarnos su mensaje, a enseñarnos lo que va a pasar en el futuro. Es un Dios bueno que nos está enseñando el futuro. Y una vez más, mis hermanos, una vez más, el Señor está contigo. Está contigo con un propósito esta mañana, para decirte: hijo mío, hija mía, no te aconsejo que sigas rebelándote contra mi palabra. Vienen cosas muy duras adelante, y pronto voy a enviar a mi hijo a recoger a su novia. Te amo, te dice el Señor, te amo. Quiero que estés preparada, preparado para aquel momento donde
a medianoche alguien va a decir: ya viene el novio, ya viene el novio. Quiero que estés listo en ese momento. Quiero que tu lámpara esté llena de aceite. Te amo demasiado, no quiero que sufras como mártir. Quiero estar sentado contigo en mis bodas. Quiero servirte en aquella mesa celestial. Quiero amarte. Esta mañana el Señor nuevamente nos da esa oportunidad, mi hermano, mi hermana, tú que estás aquí, tú que estás conectado online. El Señor está hablando a tu corazón y te dice: arrepiéntete, arrepiéntete, pide perdón, muestra un corazón humilde. Búscame, como aquel hijo pródigo que se está dando cuenta que no tiene sentido su vida sin Dios, sin su Padre. Vuelve donde el Padre. Quizá con ese corazón humillado que de verdad le podemos decir al Padre: no merezco siquiera llamarte tu hijo por lo que hago. No merezco. Trátame como el último de tus jornaleros, como el último de tus trabajadores. No merezco nada, Señor, porque sabes mi pecado. Pero te ruego que me permitas volver a tu casa. Dile al Señor: permíteme volver a tu casa, papá. Perdona mi pecado. Perdona las cosas que no hago bien. No merezco llamarme tu hijo. No merezco llamarme tu hija porque hago cosas que no son buenas. Pero abre las puertas, Señor. Abre las puertas una vez más. Y el Señor no te acusa. Y el Señor, el Padre, el Papá, no te condena, sino más bien se alegra de verte retornar. Sino más bien dice a todos los que están con Él: hagamos fiesta. Cámbienle de ropa a mi hijo que ha vuelto. Vistan con vestidos blancos y nuevos a esta hija que retorna. Cambien sus sandalias. Pónganle un anillo al dedo, porque estaba perdido, estaba perdida y ha vuelto. Gracias, Señor. Habla con el Señor ahí. Habla. Eres tú con Él. Tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que piensas. Tú sabes lo que tramas. Tú sabes lo que sientes. Pero papá no te condena. Papá no te cierra las puertas. Solo quiere que reconozcas que quieres volver a casa. Habla con Él. Dile tú mismo: perdóname. Dile tú mismo: mi hermano, mi hermana, perdón. No merezco llamarme tu hijo.
Sabes lo que hago, sabes lo que pienso, sabes lo que siento en lo profundo de mi corazón. Pero abre las puertas. Habla con Él. Él nos está revelando el futuro, porque Él te dice: no quiero que vivas ahí. Te van a obligar. Te van a obligar. Si no obedeces, te van a matar. No quiero eso. Que se quede solo el mal, a quien voy a derrotar, voy a matarlos, voy a tirarlos al lago de fuego eternamente. Pero a ti, hijo mío, a ti, hija mía, no quiero que vivas eso. Habla con el Señor. Eres tú con Él, mi hermano, mi hermana. Él viene pronto, quizá hoy. Su amor es sin medida. No baja de nivel su amor. Satanás va a engañar mucho en aquellos tiempos, pero hoy es el tiempo para retornar a casa. Hoy es el tiempo. Hoy es el día. Te dejo ahí con el Señor. Medita esta palabra.